El panel tiene como título Redes y estrategias de acción colectiva y tiene como objetivo poder analizar las modalidades y formas de organización de las colectividades de migrantes, haciendo énfasis en la colectividad venezolana. Yo lo que voy a hacer es presentar un trabajo que estamos haciendo de investigación y escritura con Julieta Nicolao. El objetivo que tiene el proyecto es tanto acercar información, compartir, crear datos y hacer proyectos y trabajos de investigación y publicación conjunta. Así que bueno, una vez presentado este proyecto, les cuento un poquito de qué van los datos que fuimos trabajando y juntando en esta investigación. La propuesta de esta mesa y la propuesta de este paper es tratar de identificar cuáles son las organizaciones que están trabajando y dan respuesta a la situación de los venezolanos que llegan a la Argentina. Las preguntas orientadoras son básicamente 5. ¿Cuáles son las respuestas colectivas a estos problemas? ¿Qué tipo de organizaciones se crean? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Con qué recursos cuentan? ¿Qué tipos de estrategias adoptan? A partir de este trabajo salieron 52 organizaciones. O sea, hoy y ya tenemos 52 organizaciones venezolanas. Aquí están puestas, digamos, por el nombre, digamos, en orden. Lo que nosotros hicimos fue, digamos, distribuirlas por la función. Este ya es otro problema que se nos agarró en la estrategia, porque ¿qué significa la función? Bueno, la función está básicamente vinculada con cómo se autoperciben, ¿de acuerdo? En general son organizaciones, como vemos acá, la mayoría son organizaciones de apoyo. Dentro de las de apoyo tenemos de apoyo a un sector específico, que son 3. Después tenemos las profesionales, que son 15, la red de organizaciones, y político-partidaria, 6. Cuando hicimos el corte por cómo estaban concentradas, lo que vimos es que hay una gran concentración de organizaciones en la ciudad de Buenos Aires. Y por último, y esto fue algo más difícil, pero que en realidad, digamos, más difícil en términos de que ya nos obligó a hacer una decisión más de carácter metodológico, fue tratarlas de ubicar en el tiempo. Ahí lo que utilizamos, y utilizando un poco lo que dice la teoría de la acción colectiva, el tema de los cambios de contexto. Agrupamos a las organizaciones en términos de las 3 etapas que ya estuvimos chequeando con las referentes. Son las 3 etapas o contextos en donde hubo grandes cambios, tanto en términos de la demanda, o sea, de cómo fueron cambiando los flujos, y también en términos del gobierno a cargo. Y ahí encontramos, esto que es lo más interesante, es que en la segunda etapa, ¿sí?, hay un gran boom de organizaciones que se crean, cuyo pico es en el 2018. A partir de esta caracterización empezamos a a partir de esta numeración empezamos a caracterizar. Y con Julieta pensamos que la mejor manera era poner la primera etapa como antecedentes, porque ahí lo que observamos es la presencia de una organización cuya referente estoy mirando ahora, que fue creada en 1999, pero en realidad en ese momento esa organización no tenía proyección de incidencia pública. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Estaba reservada a las actividades culturales. Básicamente era congregar a los venezolanos en la Argentina, en un contexto donde obviamente los flujos eran muy pequeños, ¿no? Y donde la gente llegaba muy bien, o sea, había planificado su viaje. La segunda etapa, la primera etapa, bueno, pero la segunda etapa, que aquí aparece como primera etapa, es el 2015, es donde realmente ahí aparece el boom y donde realmente tienen una estrategia de incidencia muy clara. Y la tercera, que sería la del periodo 2022, contexto de pandemia, cambio de gobierno, pasa Macri a Alex Hernández, haremos un proceso de convergencia y de jerarquización en lo que es la dinámica interna de estas organizaciones. Voy a pasar rápidamente, tendré unos 6 minutos, a caracterizar un poco las etapas, ¿sí? La primera etapa, como le dije, es de antecedentes, ya lo vimos. La segunda etapa, que ya es realmente el momento en donde se activa la acción colectiva, surge en un contexto de ingreso masivo de migrantes por éxodo, ¿sí? Eran migrantes que venían flojos de papeles, es decir, que lo que estaba faltando no era que no podían entrar, entraban porque entraban como Mercosur, pero el tema es que después no podían sacar la residencia porque no tenían los papeles y tampoco podían convalidar los títulos porque les había faltado el título, digamos, que se lo otorgara el país de origen. A nivel nacional, también ahí asume el gobierno de Macri, que es un uso político de la migración venezolana. De esto hablamos ayer montones, pero básicamente es decir, que tiene una estrategia
migratoria de carácter expulsivo para todos, pero para los venezolanos le otorga una excepcionalidad que es darle el reconocimiento como ciudadanos del Mercosur. Aquí lo que vemos en términos de, en este contexto, una explosiva proliferación de organizaciones sociales, aparecen las organizaciones profesionales, y esto es una gran novedad en el sentido migratorio, cuyo objetivo era facilitar los procesos principal, era facilitar los procesos de convalidación de títulos y facilitar la inserción social. Lo más interesante es que aquí conviven básicamente cuatro organizaciones, pero las más importantes eran las de apoyo y las de profesionales. Y lo que vamos a observar es que hay un desarrollo competitivo de actividades y capacidades. ¿Por qué? Porque estas organizaciones necesitan acceder a recursos y también acceder al gobierno. Y toda esta especie de competitividad generó muchas capacidades en las mismas organizaciones, ¿no? Como generar registros, o sea, las organizaciones ayudaban al Ministerio de Educación a generar los registros y ayudaban también al migrante que no tenía papeles o que le faltaba convalidar a hacer su carpeta. Entonces hay un proceso como de capacitación y de creación de capacidades. Mientras que las organizaciones que antes las llamamos culturales habían absorbido más el trabajo de asistir en todo lo que era la regulación, ¿no? Los que habían venido bajos de papeles. Ahí la estrategia con el gobierno es una estrategia marcadamente, digamos, de lobby, con un fuerte vínculo directo e informal de entre los funcionarios y los de las organizaciones, básicamente partidarias y de apoyo, más vinculados con Cambiemos, que le dan una especie de liderazgo en este movimiento y en este acceso. Y el resultado de esta estrategia fue efectivamente muy exitoso. Las organizaciones consiguieron 3 dispositivos específicos, 2 vinculados al reconocimiento de títulos y 1 a la regulación de los migrantes que estaban flojos de papeles. La tercera y última etapa, 2022, es una etapa reciente, surge en un contexto de pospandemia. Aquí lo que observamos que lo disruptivo fue el cierre de fronteras, que ubicó a los migrantes, porque los migrantes no dejan de entrar, en una situación de irregularidad. Y a nivel nacional asume Fernández con un giro político bastante ambiguo, no es que esto significó el acceso, digamos, el vínculo con el gobierno de Maduro, y esto genera una necesidad de cambiar la estrategia por parte de las organizaciones. ¿Y qué observamos ahí? La creación de organizaciones de segundo y tercer nivel de agregación, ¿sí? Como por ejemplo el Consejo de Cooperativo de Venezolanos en Argentina, que después, ahora en el mes de septiembre, se convirtió en federación. Ahí el objetivo de esta organización no es que reemplace las anteriores, se superpone, es una especie de capa o amalgama. Y el objetivo es aunar recursos a escala federal, es decir, que estas organizaciones tengan una red federal y potenciar la voz, sobre todo frente al gobierno. También, digamos, genera como una especie de nueva división de trabajo. Esta organización tiene 4 comisiones. La comisión más novedosa, que me parece que es muy importante porque aparece como consecuencia de las nuevas demandas, es la Comisión de Salud, cuya función es la de asistir, digamos, en términos de contención emocional por los problemas generados, tanto por las grandes, o sea, por las rutas, diría Carolina, pero también, Dios, por la cuestión de la inseguridad frente al trabajo, ¿no? De la falta de trabajo. Y la tercera novedad es que, y esto me parece interesante, estas organizaciones comienzan a buscar vínculos con las organizaciones para migrantes, que era como una dimensión o una vinculación que faltaba, y no por casualidad, en la etapa anterior. También hubo un cambio de estrategia con el gobierno, también se sigue utilizando la estrategia de presión, obvio, pero se lo hace a través de los canales institucionalizados, ¿no? O sea, el gobierno les pide a las organizaciones que busquen una persona, una organización que los referencie, esto lo aceptan y por eso se crea esta organización de segundo nivel. También en este caso, digamos, es una estrategia muy exitosa, porque lo que se le pide y el papel, digamos, o mejor dicho, la agenda de gobierno fue la de conseguir regularizar a 7.000 niños y niñas que estaban en situación de irregularidad. Y esto fue muy exitoso porque finalmente el gobierno, de la Dirección Nacional de Migraciones, aprueba un régimen especial en el año 21. Bueno, para concluir y hacerla corta, 3 puntos que me parecen importantes. La migración venezolana efectivamente introdujo cambios en el patrón asociativo de la Argentina, no solamente más organizaciones, también un nuevo perfil.
Hay una gran capacidad, estas organizaciones tienen una gran capacidad de articulación interna, horizontal y vertical, que está favorecido no solo por los recursos propios de sus referentes y sus miembros, que significa mayor capital social que lo que las organizaciones limítrofes, mayor liderazgo de jóvenes, mayor manejo de redes, sino también por el contexto geopolítico, en donde la migración, el éxodo venezolano, tiene más visibilización y más ayuda internacional. Por último, y esto me parece que es clave, el fuerte pragmatismo político y la capacidad de adaptar las estrategias a los cambios del contexto, sabiendo cuál es el interés y cuál es el interés de la propia organización. Y específicamente en mi intervención de hoy quiero desarrollar algunas ideas respecto a la relación entre la organización de migrantes, en este caso venezolanos y venezolanas, con la política local. Partimos de una definición de la política que es una definición etnográfica. A nosotros nos interesa lo que los migrantes y sus interlocutores consideran política. Para nosotros eso es la política, digamos. No partimos de definiciones normativas, sino de lo que los sujetos y sujetas consideran política, y por eso lo que voy a exponer aborda las articulaciones, como les decía, entre grupos de migrantes y partidos políticos, básicamente. Y lo que encontramos es que los partidos políticos son importantes en las redes que construyen los migrantes, y especialmente en las redes que construyeron durante la pandemia, digamos, para recibir o para formar parte de alguna de las políticas y de los mecanismos de asistencia que se generaron durante la pandemia, fueron importantes, y también encontramos que esas redes tuvieron una orientación ideológica, ¿no? Estuvieron ideológicamente orientadas. Entonces, encontramos que el entramado de instituciones políticas locales es constitutiva de la política migrante, y la política migrante es constitutiva del entramado de organizaciones políticas locales. Nosotros entendemos que la organización migrante y la participación política de los migrantes se emprende por ampliar, por extender los límites del régimen de ciudadanía. Los migrantes se inscriben en los marcos institucionales establecidos en los contextos de recepción, y buscan transformar esos marcos, pero que no los desconocen ni buscan abolirlos. Y en este sentido también nos parece que el marco jurídico nacional, y el marco jurídico en el caso de Argentina provincial, y el marco jurídico municipal, es importante para entender la política migrante, más allá de que los grupos migrantes se organizan construyendo redes transnacionales. Consideramos que su actividad política no se hace de cara a una esfera pública transnacional, o no prioritariamente, o una esfera pública internacional, sino que su actividad política se hace de cara a una esfera pública local, provincial o nacional. La política transnacional depende de la política nacional. Los partidos políticos se constituyen como interlocutores relevantes de las organizaciones de migrantes en la Argentina, especialmente en los últimos años, y consideramos que hay dos procesos interconectados que forman el contexto en el cual esto sucede. Por un lado, consideramos que es importante tener en cuenta la importancia del sistema de partidos en la configuración de la conflictividad social en Argentina. Desde la crisis del 2001, uno podría decir, incluso desde la asunción del gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003, hubo un proceso de reconstrucción parcial, por supuesto, pero reconstrucción al fin de la legitimidad estatal, que modificó la relación entre las organizaciones y movimientos sociales y las instituciones estatales. Hasta la pandemia de COVID, la conformación de un bipartidismo renovado evidencia la capacidad del sistema político de tramitar, no toda, pero sí la mayor parte de la conflictividad social. Y la segunda cuestión importante para nosotros es lo que llamamos la politización de la política migratoria. Y la politización de la política migratoria,
yo vengo pensando que tiene dos hitos. Por un lado, la sanción de la ley migratoria argentina, la 25871, en el 2003, que reconoce la migración como un derecho. De eso se habló también bastante en el día de ayer. Es un hito importante, pero nosotros consideramos especialmente interesante problematizar cómo el desarrollo de ciertas políticas documentarias, empezando en el año 2006 con el programa Patria Grande, que fue discontinuado en el año 2010, pero fue relanzado con otro nombre, el Programa Territorial de Acceso a la Documentación, en el 2013, que funcionó hasta el fin de ese gobierno, 2013-2015. Estas políticas documentarias que tuvieron una pata, un anclaje, cito, ¿no?, comillas, en la definición que se dio el Estado para esto, un anclaje territorial, lo que significa que había operativos territoriales de documentación, es decir, que se generaban operativos en barrios, en diferentes lugares de la Argentina. En el marco de estos operativos se construyeron relaciones entre referentes migrantes y referentes políticos y funcionarios de diferentes niveles estatales en Argentina, y en este proceso, lo que, para decirlo violentamente, muy rápidamente, la política descubrió el potencial de los migrantes. Para empezar, porque en la provincia de Buenos Aires los migrantes votan, y descubrió ahí un nicho, una clientela potencial a la cual seducir. Fue un proceso fuertemente empoderador de los referentes migrantes, que encontraron que podían ser escuchados por los referentes políticos y por los funcionarios argentinos. Politización de la política migratoria y fortaleza del sistema de partidos me parece que son el contexto en el cual hay que analizar la política de las organizaciones de migrantes. Es decir, la política institucional es constitutiva de la politicidad migrante. No es el límite de la politicidad migrante, digamos. Es elemento constitutivo. Los migrantes participan en entramados institucionales heterogéneos y en interacción con distintos actores sociales institucionales, intervienen buscando ensanchar el encuadre de las ciudadanías nacionales a partir de la institucionalidad ciudadana. Entonces, no partimos de definiciones normativas de la política, ni creemos que los elementos principales de la política migrante sean en contra o por fuera de los marcos institucionales. Encontramos entonces tres organizaciones, un entramado organizacional incipiente. Lo fundamental es que las organizaciones de migrantes, especialmente ASOVENAP y a la Asociación de Migrantes Venezolanos, reconocen al gobierno de Mauricio Macri y de los beneficios, las posibilidades de erradicación que otorgó como un hito ineludible. Y a pesar de que esto era algo que nos decían funcionarios de diferentes espacios del gobierno nacional, conducido por el Frente de Todos, nos decían que ellos continuaron con esa política, pero la referencialidad o la referencia, lo que reconocen, lo que identifican las organizaciones es el origen, claro, exactamente, la disposición 520 que definió el gobierno de Mauricio Macri. Básicamente lo que veíamos en el panorama asociativo de la Ciudad de La Plata era esta partición partidaria, digamos, ¿no? Es decir, organizaciones de ciertos grupos de migrantes inscriptas en unas redes partidariamente orientadas y otras organizaciones de migrantes inscriptas en otras redes. Por supuesto, por ejemplo, el caso de la migración boliviana, la migración paraguaya, hay organizaciones de migrantes bolivianos que participan de una red o de la otra, organizaciones de migrantes paraguayos que participan de una red o de otra. No es que los venezolanos están alineados únicamente con el PRO y los bolivianos, qué sé yo, con el Frente de Todos. No es tan lineal, pero sí que las redes en las que se inscriben están ideológicamente orientadas. Y inscribirse en una red o en otra es una decisión política que tiene consecuencias, digamos, que tiene que ver con el tipo de construcción organizativa que deciden llevar adelante y con el tipo de vínculo político que deciden crear. La tematización y los usos políticos de la migración venezolana es un tema espinoso. Lo primero que voy a plantear es que nuestro posicionamiento es un posicionamiento transnacional, es decir, entendemos que
la política con las personas en situación de movilidad internacional también se disloca, que la política se está dando por lo menos en más de un orden político al mismo tiempo. También queremos plantear que no tenemos una idea cerrada de la migración como un fenómeno ni puramente económico, ni puramente asociado a las violencias, sino que es sobre todo e inminentemente un fenómeno político. Nuestro punto de interés, que es, bueno, cómo se ha tematizado y cuáles son los usos políticos de la migración venezolana, ¿sí? En Argentina, ¿no? Argentina como espacio transnacional, y en ese sentido quiero jugar con la palabra de, ¿no? Con ese articulador, porque no es solo el uso de la migración venezolana que se puede hacer políticamente, sino también cómo los venezolanos, es decir, de la migración venezolana en nombre propio, ¿no? Es decir, cómo los migrantes venezolanos también de alguna manera van a generar procesos de subjetivación política transnacionales y van a trasvasar de alguna manera cuestiones de origen, ¿sí? Que tienen que ver con Venezuela, en Argentina, y van a también interpretar y de alguna manera reconfigurar la política argentina en función de su presencia acá, ¿no? Ese es el transnacionalismo, es justamente eso, ¿no? Es un proceso de doble vía, ¿no? No es solo lo que le hacen a los venezolanos, sino también lo que los venezolanos hacen en un proceso, y ahí agrego otra categoría que a mí me gusta mucho, es un enfoque que actualmente está bastante en boga, ¿sí? Que se llama el enfoque de la autonomía de las migraciones, que parten de la idea justamente de que los migrantes son sujetos políticos y son sujetos que vienen también de alguna manera a disputar las reglas que se les imponen y a, digamos, sumar un elemento más a la constelación social, ¿no? O sea, se constelan con otros y en ese sentido también son agentes de cambio. La Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué nos detenemos en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires es el bastión del PRO, ¿sí? Ustedes saben que han gobernado de manera ininterrumpida durante muchísimas gestiones, y esto pareciera que es como una suerte de regla de hierro para la ciudad. Entonces es el centro político partidario del PRO y de la Alianza Cambiemos Luego, y eso tiene a su vez una irradiación nacional que logró hacerse el gobierno nacional entre 2015 y 2019, que vamos a ver que tiene una relevancia también. Además, la Ciudad de Buenos Aires es el principal destino de la migración venezolana, esto en cualquier estadística que usen, más allá de lo que diga Marce Cerruti, yo estoy 100% de acuerdo con ella, la migración venezolana se concentra, según todos los estudios, fuertemente en la Ciudad de Buenos Aires, digo, según datos de la DNM es el 59%, y esto lo hemos hablado con colegas venezolanos y venezolanas, que creemos que incluso es más porque muchos venezolanos hacen sus trámites fuera de la ciudad porque tardan menos. Entonces también ahí hay que observar esta fuerte concentración de los venezolanos en la ciudad. Y después el otro elemento importante es que es la ciudad, el distrito electoral, ¿no? Que concentra la mayor cantidad relativa de migrantes, ya no venezolanos, de migrantes de todo el país. Bien, esta concentración la van a ver en este gráfico que ustedes ven que en 2021 vamos a saltar el padrón de migrantes empadronados en la ciudad Salta, ¿sí? Y crece 2000%, ¿sí? No está mal el gráfico, es que salta en 2021, y esto tiene que ver con una reforma que se hace en 2018. Vean la fuerza que tiene y la presencia que tiene el colectivo migrante venezolano dentro del padrón, del nuevo padrón engrosado de migrantes en la ciudad. Ahí van a encontrar que los venezolanos lograron ingresar 43.000 venezolanos y se ubicaron en cuarto lugar. ¿Qué nos muestra esto? Primero nos muestra que los migrantes venezolanos, aunque son muchos, 43.000, no representan más del 10% de ese padrón, ¿sí? Y esto lo digo porque ahora vamos a despejar algunos fantasmas que aparecieron en esa elección y que, bueno, nuestro objetivo acá es de alguna manera ayudar a comprender el rol político partidario eventual que se le puede adjudicar y que realmente tienen los venezolanos. Digo, entonces, esto es la fuerza electoral potencial en 2021. Tienen que saber, ¿sí? Y esto me parece importante, que yo revisé los datos, los últimos datos del registro de electores migrantes, y los venezolanos se hicieron con 50% más de electores dentro del padrón, creció a 68.000, 43.000,
Y esto quiere decir que los venezolanos superaron, ¿sí? Ya superan, y esto va a ser una realidad para las elecciones que vienen, a los peruanos, que era la tríada inmigratoria clásica y tradicional en la Argentina. Muy interesante y una cuestión a atender. ¿De qué es el efecto esto? Dijimos que necesitas residencia permanente. Entonces, esto muestra, ¿sí? No solo que la población venezolana accedió, ¿sí? Con cierta celeridad, digamos, al DNI, sino que accedió a una situación migratoria consolidada, ¿sí? Que se manifiesta en que pueden ingresar en el padrón que requiere una residencia permanente. Sí me interesa que vean que es un correlato directo de regularización. Cuando hablan del impacto de la regularización del acceso a derechos, miren esto. ¿Sí? Es muy interesante en términos políticos. ¿Qué sabemos del comportamiento político electoral migrante en la Cava? Acá tenemos un montón de problemas. ¿Sí? El primer problema es que hay una venezolanización de la cuestión migrante en el mundo y en Argentina, que no es la excepción. Esto ya se habló suficientemente ayer, pero la migración venezolana de alguna manera obtura la reflexión, y esto para bien y para mal. Es decir, tanto para llevar recursos a la migración venezolana, como también para achacarle, digamos, todos los problemas y todas las, digamos, y todas las cuestiones vinculadas a la población migrante. La opinión pública, cuando creció de esta manera el padrón, empezó a decir, che, ¿y los venezolanos? ¿Por qué votan los venezolanos? Porque respecto de otros colectivos migrantes había, digamos, otros estudios y se los conocía más porque no era una migración tan reciente, y además se les adjudicaba dentro de la trama partidaria e ideológica un determinado lugar. Y es cierto, y ahora lo vamos a ver, que en general los padrones migrantes se ubicaban en un espectro electoral, ¿sí? Su voto se ubicaba siempre a la izquierda del voto de los nacionales, ¿sí? Y la ciudad de Buenos Aires, como ustedes van a ver, no era la excepción de este caso. De hecho, digamos, el PRO ganaba de manera sistemática en la ciudad, pero en las mesas de migrantes perdía, ¿sí? Y en la provincia de Buenos Aires, que es el otro padrón gruesísimo de electores migrantes, ganaba, por supuesto, siempre las opciones de centro-izquierda, incluso cuando perdieron las elecciones provinciales, y cuando ganan como si, digamos, por mucha diferencia, digamos, la opción es claramente de centro-izquierda. Entonces, cuando se sucede esta situación, digamos que crece de esta manera el padrón, empieza, digamos, a crecer el fantasma de la migración venezolana y de cómo podía transformar las opciones ideológico-partidarias. Digo, lean lo que está acá atrás mío, acá hay datos como muy interesantes, y lo que sí yo digo son las siguientes cuestiones que se los decía a todos los periodistas. Uno, solo tienen el 10% del padrón. Si hoy se cortara y se armara un padrón, igual siguen teniendo un 14%. Es decir, que no se le puede achacar la tendencia en el voto migrante de toda la ciudad, ¿sí?, al colectivo migrante venezolano. Primera cuestión. ¿Sí? Segunda cuestión es, participan muy pocos migrantes, porque en general hay una desinformación brutal, y además la participación política está ligada con el tiempo de residencia, ¿sí?, que es algo que nosotros venimos investigando. A mayor tiempo de residencia, mayor incentivo para participar en procesos electorales. Entonces, es una migración reciente, otro motivo más. Tercera cuestión, es imposible saber de los pocos migrantes que votaron, ¿sí?, que fue el 18,7% en las últimas elecciones con ese padrón gordito, ¿sí?, es imposible saber cuántos de esos fueron migrantes venezolanos. Lo único que sabemos es que solo el 10% estaba habilitado, era venezolano, y tampoco podríamos saber la orientación de ese voto, porque todo eso es secreto. Una vez que pudimos con Ana Paula delimitar qué no podíamos llegar a saber, sobre todo con respecto a las preguntas por la orientación y el comportamiento electoral de la población venezolana en Cava, entonces nos propusimos un desplazamiento de mirada que permitiese pasar del objeto de comportamiento y orientación electoral, es decir, la pregunta qué, cómo y cuánto vota la población venezolana en Cava, a temas más vinculados a digamos, líneas de investigación bastante más sólidas y fuertes con respecto a la participación política de migrantes, vinculadas a subjetivación política, es decir, cómo una comunidad migrante deviene sujeta política, y preguntarnos cómo ha sido posible, en qué condiciones se ha dado esa trayectoria de participación y de organización política de los venezolanos en Cava,
de la cual el salto en el ranking del padrón es solo un indicador. Y entonces transitar de la perspectiva de los derechos políticos en sentido estricto, digamos, a ejercicio del voto, a derechos políticos en sentido amplio. Para eso, ciertamente hay que reconstruir la historia de esa trayectoria de organización y participación de los venezolanos en Argentina, que tuvo en el periodo 2017-2019 un periodo que llamamos cuasi fundacional porque no comenzó todo allí, pero fue en el periodo 2017-2019 donde hubo un auge, primero numérico, es decir, de la proliferación de organizaciones de venezolanos en Argentina en general, en Cava en particular, en Buenos Aires. Y además, habían condiciones que confluyeron en determinar como las expresiones concretas de esa trayectoria de participación y organización. En Venezuela había un recrudecimiento de las violencias políticas y la represión. En Argentina estaba, bueno, como ya se había planteado, la alianza Cambiemos, liderada por Mauricio Macri, en la presidencia, en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires y en mayoría en el Congreso. La ciudad de Buenos Aires emergía como escenario político local, es decir, si bien es verdad, nos estamos circunscribiendo el análisis a una jurisdicción electoral particular, que es la ciudad de Buenos Aires, también es cierto que la ciudad de Buenos Aires es sede de los poderes públicos en Argentina, las sedes nacionales de los partidos políticos suelen estar en Cava, los medios de comunicación de proyección nacional e internacional están en Cava, las sedes de las agencias de Naciones Unidas están en Cava, y confluyen un conjunto además de los datos ya sabidos, como que la mayor concentración de población venezolana está en Cava. Pero además ocurría algo muy interesante, y es que en la ciudad de Buenos Aires estaban ocurriendo eventos públicos, digamos, actos de protesta, agenciados, llevados, organizados por venezolanos, venezolanas, en la ciudad, que tenían una particularidad muy interesante, y es que ocurrían en el espacio público argentino, ya vamos a ver unas imágenes de eso, pero estaban referidas a Venezuela, a lo que ocurría en Venezuela, en protesta, denuncia contra las violencias políticas y vulneraciones a derechos humanos propinadas por el Estado en el momento. Y además, bueno, entre 2015 y 2019 hubo un incremento vertiginoso de la población venezolana en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, y durante ese periodo pasó algo bastante significativo con respecto a esta trayectoria de organización y participación de venezolanos en Argentina y que hacen vida en Buenos Aires, y es por una parte la construcción de una voz legitimada de la venezolanidad, es decir, poder hablar sobre Venezuela y sobre los venezolanos como venezolanos, pero además se dio la construcción de un canal de interlocución con el Estado que permitió comunicar, transmitir, elevar demandas vinculadas a problemas u obstáculos que enfrentaba la población venezolana, algunas de ellas vinculadas a regularización, en un, digamos, tono no confrontativo, ¿sí? Y eso no es un dato menor, tomando en cuenta que digamos, está bastante documentada la orientación restrictiva e incluso regresiva de la política migratoria general del gobierno del momento de Mauricio Macri. Es decir, los sentidos políticos en torno a la migración venezolana en Cava, hay que entenderla, por ejemplo, desde la idea de la grieta, que es la forma con que en Argentina se llama a la polarización política interna, político-partidaria, entiéndase, y cómo desde esa grieta entonces se empieza a tematizar la migración venezolana y la venezolanidad y a Venezuela, y quienes pueden o terminan teniendo una voz legítima para hablar desde ese escenario. Y la idea de Argenzuela como categoría que creemos que sintetiza esa tematización. Es decir, la idea de Argenzuela alude a una confluencia material o imaginada entre los destinos de Argentina y Venezuela como productos de gobiernos populistas. No es tema de esta investigación ni de esta reflexión si eso es así o no en realidad, sino cómo entra eso en juego al momento de tematizar la migración venezolana.
y cómo esas son las coordenadas, digamos, simbólicas de tematizaciones políticas transnacionales, es decir, de mutuas reapropiaciones y reinterpretaciones de la política, tanto en Argentina como en Venezuela, que suelen hacerse efervescentes en coyunturas electorales. En el caso de los usos políticos en Argentina, bueno, lo que ya venimos diciendo, no puede entenderse la identidad política del PRO sin entender el papel que juega, la función que cumple Venezuela, los venezolanos y la venezolanidad en eso, que tiene por lo menos identificables 3 funciones. En la política exterior regional, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue evidente todo lo que tuvo que ver con el Grupo de Lima, pero además toda la idea de defensa de la democracia en el continente y todo esto. En la polarización política interna, es decir, se utiliza la idea de Venezuela como para querer indicar de qué lugar está o hacia dónde se orienta el adversario político, y como legitimación de acción política de gobierno, es decir, hacer todo lo posible para no ser. Entonces aparecen los venezolanos y las venezolanas como portadores de una experiencia, de un testimonio, es decir, de qué ocurre en países que caen en la tentación populista, por llamarlo de alguna forma. Una vez más, no está aquí en debate si eso es así o no, sino cómo se utiliza eso para construir sentidos políticos, y a partir de ahí los venezolanos como electores, como población electoral, y entonces vuelve el tema de la capitalización partidaria y el voto en Cava. No se puede entender una trayectoria de organización y participación política sin sus expresiones concretas, y en el caso de los venezolanos en Buenos Aires, eso pasó en algún momento por esta producción de sentidos en torno a identidades o adscripciones político-partidarias. Segundo, bueno, que gravitan tensiones que pueden resultar incluso estigmatizantes, ¿no? ¿Sí? Y además creemos que obtura, dificulta la posibilidad de plantear temas de migración, no solo con respecto a la población venezolana específicamente, sino en general, desde enfoques distintos, por ejemplo, desde enfoques de derechos, desde enfoques de acceso a derechos o desde enfoques de inclusión. El tema de la regularización, la importancia que tiene la regularización del extranjero para su integración, ¿verdad? Es el primer paso. Sin eso no podemos ir a ningún lado, ¿verdad? Y en el tema de la regularización, lo que suele verse es una diferencia entre aquello que puede decir la ley, que podemos una ley que sea amplia, lo que dice el decreto que lo reglamenta, la resolución y el criterio del funcionario. Puede haber de allí un enorme trayecto, ¿verdad? Eso es un tema, digamos, que hace la realidad, y es algo que las organizaciones tienen que revisar. Tienen que poner el foco ahí, porque la ley es muy bonita, pero, digamos, el solo hecho de reconocer el derecho no implica que se aplique, ¿sí? Entonces, allí, digamos, como que hay que poner siempre control. La otra cosa, aquí Mercedes hizo una reflexión al inicio acerca de la facilidad que implicaba las visas para los venezolanos, ¿verdad? Hablando de la región. Y en realidad no es así. Eso ha venido a hacerse lo más difícil, porque en realidad el acuerdo de residencia del Mercosur lo tendrían que aplicar todos los países del Mercosur. Porque se dice, bueno, pero Venezuela está suspendido. Pero el protocolo de Ushuaia lo que dice es que cualquier sanción que se pueda poner a uno de los países del Mercosur no puede afectar a sus nacionales. Tiene una base, digamos, de derechos humanos. Por eso Argentina lo aplica. Aplica a pesar, digamos, de esta situación de que está suspendida. Bueno, si se quisiera realmente favorecer, tendría que aplicarse ese acuerdo. Ahora bien, también tenemos que ser realistas, ¿verdad? Pensemos que, por ejemplo, Colombia ha recibido a esta altura del partido algo así como 1.800.000 venezolanos. Esa situación evidentemente varía mucho de lo que tenemos nosotros aquí. Entonces también en ese aspecto habría que ver cómo se puede manejar el tema, y también creo que hay que poner mucho énfasis en el tema de la cooperación y la regionalización, porque si no, de esto, digamos, va a ser imposible salir. Fundamentalmente porque aquí en América hemos tenido, en América del Sur y Centroamérica, hemos tenido dos hechos inéditos. Por un lado, el movimiento de venezolanos en la región, por el otro, la pandemia.
La pandemia ha sido común a todo el país, perdón, a todo el mundo. Lo que ha sucedido respecto a los venezolanos, no. Entonces son dos hechos inéditos que nos han desconcertado, que nos han sacado realmente del lugar donde normalmente hemos estado parados. Y en ese aspecto, digamos, el tema, yo les hablaba del tema de lo importante que es coordinar a nivel regional, lo importante es que de tener charlas, de tener improntas multinacionales respecto de el fenómeno. O sea, no puede ser ni una decisión individual de cada país. Si lo hacemos bilateral nos quedamos cortos, hay que ir al tema multilateral, ¿sí? Es un problema de carácter internacional, tendríamos que encontrar una solución multilateral que salga de la esfera internacional. Claro que es totalmente difícil, ¿verdad? Habría que cambiar unas cuantas mentalidades. Incluso fíjense ustedes lo que sucede en los procesos regionales que tenemos en América del Sur. Algunos son vinculantes, otros no son vinculantes. Pero, por ejemplo, el Mercosur es vinculante, o sea, los acuerdos que salen de allí son obligatorios. Allí, con el tema de que Venezuela está suspendido, no negocia Venezuela. En dos procesos consultivos, como puede ser la Conferencia Sudamericana de Migraciones, Venezuela está presente. Venezuela está allí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa un poco con el tema allí de la participación de la sociedad civil? En este proceso consultivo, a pesar que lleva 20 años de existencia, aún no se ha logrado encontrar la fórmula para que la sociedad civil pueda participar, que pueda participar de manera permanente e institucionalizada, ¿verdad? O sea, porque ha tenido participaciones esporádicas. Y sin embargo, siempre, digamos, hay alguna cosita, una patita que se mete allí, y si bien el tema se trata, no se termina de concretar. Es posible que el año que viene tengamos algún resultado positivo de todo el trabajo que ha venido haciendo la sociedad civil para poder participar en esto. El otro proceso consultivo, proceso Quito, donde se ha formado digamos, con una impronta política contra Venezuela, entonces Venezuela no está allí presente. Pero, ¿qué pasa en esas circunstancias? Por ejemplo, el proceso Quito tiene diferentes áreas, una educativa, otra de salud, pero claro, uno no puede pensar que los países van a trabajar en los derechos de salud para venezolanos. Es un derecho para todos, ¿verdad? Entonces, ahí la cuestión empieza a ser un poco de agua en cuanto al razonamiento. Pero ¿qué pasa? Los donantes, quienes ponen la plata, los países donantes, les interesa que Quito siga siendo una imagen que se venda como contra Maduro. ¿Sí? Entonces, la cosa allí es difícil de manejar porque están, digamos, quienes están a favor de que sea solo para venezolanos y quienes estamos en contra. ¿Verdad? O sea, no importa la nacionalidad, no importa por qué salieron de su país, lo que importa es que son seres humanos y que necesitan protección. Voy a ir al tema entonces de la regionalización y en realidad cómo puede uno observar la diferencia de las organizaciones en Argentina, organizaciones venezolanas, por supuesto en Argentina, y lo que se puede dar en otros países de la región. ¿No? El grado de organización, digamos, el tipo de ayuda que necesitan, ¿verdad? Y el apoyo o la relación que han llegado a tener con gobierno. En otros países no es así, pero para nada. Pero también no es así porque el perfil del venezolano que ha llegado y las necesidades que tienen son absolutamente diferentes. Yo hace 2 años tuve oportunidad de trabajar en un estudio que hizo la OIM sobre organizaciones de venezolanos en la región, en Sudán. Y el tema fue, realmente algunos resultados fueron interesantes. Se desarrolló en la época del COVID, ¿sí? Entonces, eso limitó un poco la posibilidad de profundizar. Giramos 78 encuestas, de las cuales recibimos 44 respuestas.
Las respuestas vinieron de 16 países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Ahí también pudimos verificar, al chequear una respuesta viniendo de un país de otra, la diferencia que existe en las organizaciones y lo que deben afrontar esas organizaciones. Algunos de los puntos que sacamos de esto. El 81% de las asociaciones tenían menos de 5 años de haber sido creadas. El 50% de los cargos directivos estaban ocupados por mujeres y el 47% de los socios eran mujeres. En cuanto a las actividades que desarrollan las organizaciones, también tenemos una diferencia aquí y allá. Las hay, digamos, clásicas, como son el tema de mantener la cultura, el folclore, pero esas cosas, digamos, a partir de la pandemia han quedado un poco rezagadas y han centrado su accionar en la ayuda al vulnerable, el que está todavía en una condición más de vulnerabilidad, como es el venezolano en esta situación, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ayuda, estamos hablando de albergue, de comida, de orientarlo o llevarlo a un médico, del kit de aseo, incluso en el tema teniendo en cuenta el tema de la pandemia. Aquí el tema pasa más por orientar, por explicarle cómo sería el trámite para ir a obtener su residencia, por favorecer a lo mejor esto que hemos visto de las asociaciones basadas en la profesión de cada uno, ¿verdad? El tema del financiamiento. En las organizaciones, digamos, más del norte, el financiamiento estatal prácticamente no existe. Solamente el 5% de las organizaciones tienen algún tipo de financiamiento, que suele pasar a veces simplemente por darle el local para funcionar, ¿sí? Entonces, sobreviven a partir de lo que pueden pagar sus socios, o sea, la cuota de los socios, de los donantes o de los aportes que pueden llegar a ser los directivos. En tema de pandemia, en la época de pandemia realmente fue muy grave porque entre las actividades que desarrollan estas organizaciones están las fiestas, los bailes, al estar todo cerrado, todo lo que pudiera entrar por ese lado, no lo tuvieron más. O sea, la situación, necesitaban más plata y tenían menos plata que nunca. Los canales de comunicación, prácticamente todos utilizan el tema de WhatsApp, Twitter, Instagram, pero claro, el uso que se le da en algunas organizaciones es diferente al que se da aquí, ¿verdad? Ese tema a lo mejor de lo que podríamos calificar más como una red de el trato personal, individual, allá prácticamente no se conoce, ¿sí? Respecto de la relación con las autoridades del país donde están en este momento. El 67% de las organizaciones indicó que sí mantiene relaciones con las autoridades, ya sean municipales o nacionales del país donde se encuentra. El 33% manifestó que no. Con relación a otras organizaciones venezolanas en la región, el 76.2% indicó que sí tienen relaciones. Y en este punto yo quiero hacer referencia a lo que es Coalición por Venezuela, que es una organización que nuclea algo así como, creo que en estos momentos deben estar 80 organizaciones en toda América del Sur. Y la forma en que trabajan, y lo bueno que es esa forma de trabajar, porque aglutinan las necesidades de todos, ¿verdad? Y en ese tema de trabajar, otra vez vuelvo a lo que sucede en otros países, es muy bueno, porque entonces aquellas necesidades de las diferentes organizaciones que tratan de canalizar hacia posibles donantes o hacia organismos internacionales, si suman todas, es mucho más ordenado, que cada una le vaya diciendo yo necesito tanto. Entonces, suma todo, es más ordenado y aparte reciben un listado, quien va a donar, dónde necesitan cada cosa. Entonces, se ha podido verificar que un trabajo así
es mucho más productivo. En su momento yo hablé con quien preside esta coalición, y me gustó mucho una cosa que me dijo, que dice: nosotros nos negamos a conformarnos con recibir asistencia de los pueblos hermanos y de los organismos internacionales, que también lo hacen. La sociedad venezolana organizada quiere ser parte de la solución. Esa, digamos, es la impronta con la que se acercan al problema. No quieren asistencia, quieren poder integrarse, quieren poder trabajar, quieren poder llevar adelante toda aquella potencialidad con la que vienen. Y los países deberían también entender cómo contribuyen al desarrollo los migrantes, tanto venezolanos como quienes no lo son. Pero eso también habrá que trabajarlo mucho.